¿Qué tal amigos? Es otro capítulo más. Ya vamos de a poquito, casi a los 40 capítulos. Partimos Wow. muy modestamente y ahora ya llevamos esa cuenta con muchos próceres, mucha gente muy importante, muchos amigos de la casa. Se ha hecho con harto esfuerzo y harto sacrificio acá desde Pichilemu. Por supuesto, como una idea creativa del equipo completo de la revista Trauco Comics, la histórica revista, y con el auspicio, la venia, la buena onda del canal que nos acogió, que es pichilemotv.org. Hoy día estamos con un grande, no se lo pueden perder. Yo hace rato lo quería entrevistar. eh, yo lo voy a decir con todas sus palabras. De alguna forma, él es para mí un mentor personal. Tengo pocos, no tengo demasiados, pero tengo los precisos, como decía un amigo. Y con usted, sin mayor preámbulo, porque es un grande, todo el mundo lo conoce. Ahí vamos a conversar un poquito más. Don Miguel Conejero. Hola, tocayo, ¿cómo estás? ¿Se Acá te ve bien? estamos, El acá aguante estamos, ahí. haciendo el aguante. Mira, Sí. te quería partir preguntando al tiro lo primero. Si yo te pregunto, es que es una pregunta ridícula, pero mucha gente la hace. ¿Por qué le pusieron Pinochet Boys a los Pinochet Boys? Eh, bueno, primero fue un juego de palabras, una mezcla entre los Chicago Boys y los Pet Shop Boys. Por ahí vino un juego de Ya. palabras que reflejaba muy bien lo que nos sentíamos, porque en el fondo Pinochet era nuestro papá, era la persona que nos decía lo que teníamos que hacer, nos mandaba a dormir a las 9 de la noche, nos ponía todas las reglas del juego, nos decía lo que estaba bien, lo que estaba mal. Entonces éramos la suerte de los hijos de Pinochet, lo cual igual terminó siendo como un poco una nomenclatura que puede reflejar a muchos de los que vivimos en esa época. Claro. Y tu época como, no sé si panqueta o New Way, porque si tú tuvieras que definir a Pinochet Boy, más o menos qué era. Yo creo que estábamos más, por lo menos nuestro referente y nuestra búsqueda tenía más que ver con la música más creativa, más podría ser más New Wave o más, que ahora le llaman al New Wave post-punk, o nos gustaba más la creatividad y la originalidad que habían en esos grupos, más allá del arquetipo típico del punk, de los tres acordes, todo eso que si bien es cierto, también nosotros teníamos ciertos rasgos de eso, más por la idea de hacer las cosas nosotros mismos, de no tener que esperar a que alguien lo haga por nosotros, sino que tomar la rienda del asunto y tener un par de huevos y pararse al escenario y gritar y hablar lo que nosotros queríamos y lo que nos salga de más abajo el ombligo, digamos. ¿Mm? Entonces, por eso te digo que ese vínculo con el punk yo creo que tiene que ver más con eso que con el tema meramente musical. Nosotros nos sentíamos más cercanos a Divo o a, no sé, Ensetender Neubaten o grupos más como que experimentaban con la música y con los nuevos recursos que hacer una fórmula más de rock clásico, que en el fondo, por ejemplo, los Sex Pistols eran eso un poco. Entonces, nosotros nos gustaba B-52, los Talking Heads, Wire, no sé, XTC, grupos que siempre estaban por una apuesta un poco más creativa del asunto. Por eso también Miguel, nosotros tuvimos teclado y programaciones en esa época, antes del MIDI, vía Sync, entonces era como otra búsqueda la que llevábamos. Miguel, ponte tú, si yo te preguntara, ¿cuándo tú partes en la música? Eso siempre me lo he cuestionado. Bueno, formalmente en esa época, con los Pinochet Boys. Antes en el colegio veníamos haciendo experimentos con algunos amigos y cosas así, pero nada muy serio. Pero estamos hablando de cuando yo tenía 16 años, 17 años, por ahí más o menos, una cosa así. Y el tema de las máquinas, pues yo siempre te asocio con eso. Después te veo, después de Pinochet Boy, te veo con los Parkinson, ahí con el teclado. Hacías más que eso, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, el tema de las máquinas viene por el lado del sonido. A mí lo que siempre me llamó la atención cuando era niño era esa magia que sucedía al poner un pedazo de plástico y que salgan sonidos desde los altavoces. Para mí, ahí había una magia que me impactó muy profundamente desde muy chico. Entonces, siempre mi búsqueda fue como más sónica que formalmente musical. Obviamente la música siempre fue algo que me emocionó y me sigue emocionando hasta el día de hoy, pero era una búsqueda a través del sonido. Y en ese sentido, a mí siempre me pareció como una afinidad personal que los sintetizadores o las máquinas me ofrecían una paleta de colores mucho más amplia y mucho
más lugares o formas donde buscar nuevas cosas, nuevos sonidos, algo diferente. Entonces, como que en esa época nosotros siempre pensábamos que la búsqueda de la originalidad era nuestro objetivo, nuestro norte, digamos, más allá de repetir fórmulas o de, o de situarse en parámetros muy reconocibles. Lo que queríamos era hacer algo que cause cierta respuesta, ya sea buena, ya sea mala, pero que para nosotros lo peor era la indiferencia. Entonces, si uno podía marcar ciertas distancias con todo, mejor. Y ponte tú, Miguel, porque también es un tema que he escuchado harto, tú tenías cierto acceso, no sé si privilegiado, pero tienes parientes que sabían mucho de música, un médico, gran escritor, Sí. tenías también por otros lados en la familia, era un tema muy, era como corriente el tema de la música y del conocimiento. Sí, bueno, a ver, en mi casa siempre hubieron discos toda la vida. Mi abuelo era un gran operático. Mi tío Marco, al que tú haces referencia, tenían un programa en Concepción con Felipe Raurich en la radio de la Universidad de Concepción que se llamaba Nueva Dimensión. Y vía Marcos y Felipe nos llegaban cassette a la Unión, cuando yo era chico con mi hermano, en el cual venía una cantidad de música que nadie estaba escuchando, que era muy rupturista para la época, que eran todos estos grupos que te nombré delante, que casi nadie escuchaba ni conocía. Aparte que convengamos que en esa época era muy complicado tener acceso a la información, no había internet, también estábamos viviendo en un bloqueo cultural y un apagón cultural muy heavy, en el cual tener referencias como contemporáneas o de vanguardia era súper complicado. Entonces, tuve la suerte de tener cerca a esos personajes que nos nutrieron de una cantidad de música impresionante y que hasta el día de hoy seguimos intercambiándonos música y conocimientos sobre el tema. De tu salida fuera de Chile, ¿qué rescatas? De incluso tu estadía afuera derechamente. Bueno, para mí fue un salto cuántico sobre todo a tener mucho más acceso a compartir con otra gente que también estaban haciendo música y también darse cuenta que igual aquí o sea, uno no le ha ganado a nadie. Entonces es una suerte como de humildad o de tener una aproximación un poco más sencilla a la música, darse cuenta que hay mucha gente haciendo cosas y que a veces aquí se piensa que por hacer un tema, un disco, ya eres como el top y no. Había una cosa como más horizontal con respecto a la música que me hacía me hace mucho sentido y que eso rescato bastante. Y bueno, y la experiencia de tocar en muchos lugares donde no eres nadie, eres uno más, y a partir de ahí tener ciertos feedback que a veces que son a partir de igualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera. No eres nadie y estás mostrando lo tuyo y la gente se aproxima a eso con respeto y con una curiosidad que a veces no la encontramos acá, que hay ciertos prejuicios de quién eres, de dónde vienes, y eso lo vi como un poco un abandono del ego, se podría decir. Mira, yo tengo una pregunta media cruzada. En Parkinson estuviste con Miguel Isa. Miguel Isa, histórico de Trauco. De hecho, es la primera portada, la número uno. Tú también dibujas, pues, Miguel. La gente no lo sabe. Algunos de tus primeros trabajos están, de lo que yo sé, con nuestro querido Carto, con la Enola Gay. ¿Qué me puedes contar Exacto. de eso? A ver, el dibujo siempre para mí ha estado muy presente. La portada de la primera revista No La Gay, que yo diría que fue, no sé si la primera, pero uno de los primeros fanzines o proto revistas de cómics fue la Enola Gay. Y yo siempre he dibujado y sigo dibujando hasta el día de hoy, y a veces pinto también. Estudié Bellas Artes en el Arcis, que ya no existe. Y para mí siempre el dibujar me ha conectado muy profundamente con mis emociones, en el sentido de que la simpleza del trazo, de la línea, como una manera de meditar también, como de estar en conexión con el presente haciendo algo. Y siempre he sido un gran amante de los cómics. Tengo ahí una pequeña colección y la trauco también. Y es algo que yo lo siento como muy, muy personal y muy al interior, incluso casi más que la música, porque siempre lo he hecho.
y no lo he dejado de hacer. Entonces, la verdad que sí que me interesa mucho el tema y lo vivo y lo leo, lo consumo con mucha pasión y dibujar y pintar viene de ahí, de conectarme conmigo mismo de una manera un poco más profunda que siempre me ha acompañado. Yo te preguntaba porque, por ejemplo, en uno de los videoclips de los Parkinson está el tema de unas pinturas. Y yo siempre me preguntaba si esas pinturas, esos como dibujos, no sé, pienso yo, eran de Miguel Isa o algún trabajo tuyo podía haber estado ahí, po, sobre todo en ese videoclip donde están arriba de una micro. Sí, sí, bueno, es que aparte de Miguel Isa también estaba el Rodrigo Hidalgo, A eso iba. que Y también Rodrigo Algo también hizo unos monitos patrocos. exactamente, y Isa, Hidalgo, yo siempre tuvimos mucha conexión con el mundo del arte, íbamos a la Universidad de Chile, en Las Encinas era un punto de encuentro donde íbamos a jugar fútbol o a tomar unos copetes, pintábamos murales, siempre estuvimos muy conectados con el mundo del arte y para en la época de Parkinson, por ejemplo, toda la puesta en escena y todo el tema gráfico fue súper importante. Nosotros siempre cuando tocábamos o regalábamos dibujos o en los videos incluíamos dibujos de nosotros, el mismo papel floreado, nosotros pintamos nosotros mismos la escenografía. O sea, para nosotros el tema visual iba súper de la mano con nuestra propuesta musical. O sea, nosotros éramos un grupo que hacíamos hincapié en el tema gráfico y en el tema de darle como un valor un poco más allá de solo la música. Entonces, a partir de ahí, siempre para nosotros fue muy importante ese mundo y esa manera de expresarnos. Miguel, ¿tú te sientes un adelantado? Te hago la pregunta ¿por qué? Porque, por ejemplo, si uno analiza Pinochet Boys, Parkinson y después tu proyecto personal, CIA 600, como que de alguna forma siempre a la vanguardia. Yo no lo he escuchado de mí, lo he escuchado de críticos, de gente que sabe. La verdad que nunca me he sentido nada, pero, pero ha tocado un poco, me ha tocado vivir un poco. Siempre hago una analogía como ir atravesando esta selva con el machete en mano abriendo camino. Un poco me ha tocado ese papel casi sin buscarlo, sin quererlo, pero tiene que ver más con con las inquietudes de uno, de no quedarse en un status quo, sino de ir siempre tratando de proponer o de abrir los campos de la estética, del arte. Entonces, bueno, me ha tocado un poco, para bien y para mal, ir quizás un poco adelante en algunas cosas, con lo cual a veces eso no trasunta en beneficios económicos, es un signo que tiene la gente que va un poco como haciendo algo diferente. Entonces, no sé si sentirme como adelantado, pero sí que me ha tocado vivir un poco como de punta de lanza de varios periodos de la creación musical y un poco artística también en Chile. De FIA 600, ¿por qué lo armas? ¿Por qué nace FIA 600? Eh, eh, ¿Por qué nace? Porque yo venía de tocar en muchas bandas y llegó un momento en que por temas de la vida, de la manera en que uno empieza a funcionar, se hace más difícil tocar en banda, que es como para mí, me encanta, pero es casi un lujo a día de hoy coordinarse con la gente, luchar con los egos de otros. Entonces decidí hacerme cargo de mi propia imaginería y fabricar algo en el cual yo sea el 100% responsable. Entonces, por eso también, bueno, por el lado del sonido, por una parte, y por otro lado, las máquinas te dan esa facilidad de poder trabajar solo. Entonces, a partir de ahí empecé a desarrollar mi proyecto solo. Justamente ahora acaba de salir este libro que se llama Maravilloso. Producto 600, que lo acaba de editar el sello Grieta. Y aquí justamente este trabajo, este libro, se trata de esa época, justamente. Es como un zoom, es como ubicar el retrovisor y mirar hacia atrás un poco el camino andado y este libro que viene con un del libro, digamos, y viene con un Joyita. CD también que son demos y rarezas y todos pertenecen justamente a esa época en que yo empecé a hacer música sola y empecé a experimentar con nuevas herramientas, nuevas máquinas y dejé de lado también las estructuras clásicas
de la música pop o la música más de coros, estribillos. Entonces empezar a trabajar con una forma más abierta, que es la música electrónica. Y en este libro se ve todo reflejado, así que aprovecho de pasar la publicidad para el que lo quiera comprar en el Bandcamp de Grieta, que luego te mandaré el link. Se puede comprar y lo lanzamos hace una semana y Está estamos muy fresquito, felices, que ha tenido buena recepción y es un libro que viene a complementar este otro que fue el volumen uno de la colección, que es sobre Atom Heart. Entonces ya se va haciendo una serie muy interesante, que es un rescate un poco de los procesos creativos que tenemos nosotros y nuestra mirada de trabajar. Entonces me parece que como una crónica de una época o rescatar de un momento preciso, que estamos hablando de 94, esto es claro, dice aquí, 90 a ver, exactamente dice, claro, son del 98 del 94 al 98, la época de la background, de las claro. primeras fiestas rave, de los primeras gente haciendo música electrónica. Entonces, este libro, claro, repasa un poco esa época. Miguel, ponte tú, si que la gente te está mirando, ¿tú qué le dirías a la nueva generación que está como involucrada o tratando de meterse un poco en la movida de la música electrónica? No, bacán. Pucha, a ver, Porque primero, obviamente te van a mirar como mentor, como alguien, oye, con no, experiencia, chuta, ¿qué me puede decir? ¿En qué me puede guiar? no No sé. soy, no soy mucho de andar dando ni consejos ni recomendaciones, pero lo único que puedo decir es que yo me he cruzado con mucha gente en todo este camino que ha sido largo y he visto gente que pasa por aquí a probar, a ver si le va y como a la primera frustración se van para la casa y lo dejan. Yo creo que hacer música o dedicarse a alguna actividad creativa que involucra tus emociones, tus sentimientos, es una pulsión interna que no tiene mucho que ver con cierto reconocimiento, cierto éxito o algo así, sino que tiene que ver con un proceso personal en el cual, si uno lo toma de ese lado, no lo deja la primera frustración. Sigue, es casi como que el camino te eligió y tú tienes que seguirlo de la manera más honesta posible y bueno, asumir que tiene sus cosas buenas y también sus cosas difíciles y más complicadas. O sea, si quieres en un país como Chile ganar plata o tener ese como eso o éxito como objetivo, yo creo que no, mejor dedícate a otra cosa. Claro. Claro. Y mira, también estaba pensando, si tú tuvieras que comparar un poco, porque tú has aparecido en muchos documentales, en muchos registros y todo, ¿el Miguel de principios de los 80 es el mismo Miguel de hoy? Sí, yo creo que sí. Espérate, me están llamando, voy a cortar. Yo creo que hay una pulsión interna que sigue siendo la misma, que sigue siendo la misma. Claro, hoy en día uno igual tiene más oficio, ha conocido más cosas, tiene más experiencia, ha tocado en más lados, pero, pero lo que motiva y mueve la aguja, hace andar la rueda es una motivación personal que más allá de cambiarla, la va como agudizando. O sea, la enfermedad se agudiza más que ir para otro lado. Entonces, no sé si podríamos hablar de que somos personas, de que soy personas distintas, sino que más bien más experiencia y más amor por la música aún. Me parece que me ha dado todo la música, también me ha quitado otras cosas, pero básicamente creo que la música me ha salvado la vida, en el fondo. Pero eso lo dices de verdad. Sí, Claro que sí, porque si mm, no, no lo sí, diría. no, no, Todo lo que entiendo, digo es verdad. claro, no, entiendo que el camino recorrido, ¿no harías uno distinto, por ejemplo? No, perdón, no te entendí lo ¿No último. harías uno distinto? El camino recorrido es este, pero si tuviera la posibilidad, volvería a hacer el mismo No, camino. lo volvería a hacer. Sí, claro, de todas maneras. Lo otro que siempre he pensado, si Miguel, yo te he visto tocar, he estado en tus lives, yo soy un seguidor tuyo, me considero también amigo. Si yo veo mucha gente, porque todo el rato me pasa, se me cruzan, ¿no tienes problemas con el ego? De No artista, digo yo. no, porque
porque creo que este camino es de aprendizaje más que de sentirse como mejor que otros o... em, de partida lo que me gusta, una de las cosas que me gusta de hacer música o de hacer creatividad es justamente el abandono del ego. Es como hacer música, estar en el estudio, en ese momento donde el tiempo casi como que se congela y como que puedo estar 18 horas con un mismo loop o justamente el paso del tiempo y la manera en que uno se conecta cuando está trabajando creativamente en algo es como algo que en el fondo es un abandono del ego, porque uno empieza a estar en el momento, en el lugar, en el aquí y ahora, haciendo música de una manera súper, por lo menos en mi caso, tratando siempre de expresar la verdad que uno está pensando, que está sintiendo, que está hablando. Entonces, me parece que el ego solo juega en contra de esa búsqueda como de honestidad o de tratar de hacer algo propio. Creo que el ego es algo que ha hecho muy mal, o sea, que hace muy mal cuando no es bien entendido. O sea, siempre he pensado que esto igual es una cosa más colectiva en el fondo. Entonces, estamos como todos aportando a algo que es mayor, que todos seamos un poco más felices o que estemos un poco más concentrados en cosas más espirituales, decirlo de ¿Qué, alguna qué, manera. qué echas de menos, Miguel? ¿Qué echo de menos? Echo de menos, lo que sí me gustaría que sea más, que haya más plata en el fondo, que podamos vivir tranquilamente de la creación, ¿cachai? Es una cosa totalmente superflua, pero no menor, porque mucha gente que con talento inmenso han tenido que dejarlo no por falta de esto, sino porque directamente lo tienen que comer. Entonces, ese como ¿Piensas que hay cuando como un hay, abandono? hay gente que se lo roba todo y viven felices por ahí, y hay gente que está trabajando honestamente en hacer arte, en crear belleza, en crear otros mundos, en llevarnos a una utopía, no tiene ningún tipo de remuneración económica. Me parece que no es muy bueno, no es muy bueno para... Eso echo de menos, ¿Piensas que, como que hubiera una industria más consolidada y que pueda generar recursos reales para toda la gente que se dedica con pasión y en cuerpo y alma a esto. Eso echo de menos, quizás. o sea, el Estado de Chile, poniéndolo así, debería hacerse cargo No del creo. tema cultural, del tema artístico? No creo que el Estado de Chile debería hacerse cargo de la educación de la gente, pero el tema cultural vendría per se si hubiese más hincapié en la educación y en que la gente se empiece a cultivar como personas a partir del arte y la cultura vendría solo el otro mundo, pero si de algo se debería hacer cargo el Estado, sería de la educación, creo yo. Estamos muy al debe. Yo creo que sí, en la educación sí. Es cosa de ver los colegios públicos, las posibilidades que tiene un chico que sale de una escuela pública a la que tiene uno que sale de un colegio mega pagado, no son las mismas, aunque quisiéramos creer lo contrario, pero estamos en un país que segrega mucho o sea, a día de hoy en Chile, si naces pobre, mueres pobre. Que es casi un estigma que es difícil de romper ese paradigma. Hay un movimiento social súper complicado a día de hoy. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas podría hacerse más cargo el Estado. Y Pero cada vez el Estado va a tener menos peso según vienen sucediendo los los acontecimientos. acontecimientos, claro. Y de la escena, ¿qué tú crees que a la escena en sí misma, en la que incluso tú estás inmerso, qué crees que le hace falta? Yo creo que lo que le hace falta es un soporte mayor, concretamente en la música electrónica a nivel, por ejemplo, hay dos clubes acá en Santiago, o un club. Mm. Que haya más clubes, más lugares donde tocar, o sea, en este momento hay muchas fiestas que son súper bien. Los cabros, la gente joven lo está haciendo ellos mismos, ya no se quedan esperando y están produciendo muchas cosas, pero el medio, aparte de que no hay muchos lugares para tocar que sean como regulares, digamos, que no sean solo fiestas, sino que spots definidos, también falta un poco el otro lado, el lado de este tipo de cosas, por ejemplo, el lado
de la crítica especializada, de gente que, como lo que haces tú, de difundir esto, gente que lea, que escriba, porque una escena no solo son los lugares Mm. y los festivales, sino que también se conforma por todo, por la crítica especializada, por la gente que comenta, por las publicaciones, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, ya casi no hay revistas en papel, bueno, pues los tiempos cambian, está todo digital, pero hay muchos medios que tienen que desaparecer porque la gente no pesca, están solo preocupados en sobrevivir o en ganar plata o la mayor parte de la gente en consumir weas que no sirven para nada. Entonces, no sé, creo que por ahí hay una cosa que creo que al final también redunda en lo mismo, que es la falta de educación e interés por la cultura, que es algo que se tiene que se debería fomentar de alguna manera. Miguel, ¿y qué opinas tú de este fenómeno que ahí está instalado con el tema de la IA en la música, por ejemplo? Están instalados en muchos lados. Está ¿Qué instalado. opinión te... A ver, a mí o sea, siempre he sido muy amigo y muy partidario de ir hacia adelante y de utilizar las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo. Y eso no tengo ningún prejuicio ni ninguna mala onda. Lo que sí creo es que lo interesante, por ejemplo, en el caso de hacer música, lo interesante no es el resultado, sino el camino que te lleva a eso. Y entonces Mm, estar buscando algún tipo de herramienta que te ahorre ese camino para llegar directamente a un final, me hace pensar de que todo lo que hay entre medio, que es lo que realmente es interesante y es constructivo y alimenta el alma, el espíritu y te hace modificar las cosas, muchas veces se ha perdido porque la gente quiere llegar más rápido a un final. Y no es, ¿y para mm. qué? ¿Qué? El No, no, proceso del camino. que exactamente, creo que ahí está donde vienen los realmente los errores, las cosas que te llevan a modificar quizás el rumbo donde llevabas, pero a partir de tu experiencia y de tu trabajo en el día a día. Entonces, ¿por qué querer llegar inmediatamente al final? Si al final cuando ya sacas un tema o sacas un disco, ya está hecho, ya no, se acabó lo entretenido es hacerlo. Y Claro. para eso, claro. Dentro de esa cadena, claro, puedes utilizar la inteligencia artificial en algunas cosas como que te pueden ayudar a desarrollar tu idea, pero no creo que sea ni el... No creo que ese sea el futuro de la creación artística o musical, o eso Claro, yo te pienso. preguntaba porque entre eso hay un montón de factores o fenómenos. La IA y los derechos de autor. La IA y la creación o copia o plagio, que ahora se está hablando tanto. La IA y es como que apretáis un botón y se hace solo todo. Por eso te consultaba si no era complicado o cómo tú lo veías. Porque hay músicos que me han dicho, no, esa cuestión está loco, vamos a desaparecer poco menos a partir de la IA. Y, No, no, por eso te digo, yo no creo que vayamos a desaparecer o que vaya a desaparecer la creación por la IA y que va a quedar todo en manos de una inteligencia artificial. Pero sí, insisto que creo que lo que lo hace como un poco menor o redundante es el tema de buscar los resultados rápidamente, cuando lo estimulante y lo constructivo es el camino que uno llega a ese resultado. Entonces, si uno quiere coger la tangente, claro, puede hacerlo y seguramente puedes tener buenos resultados, pero al final el trabajo creativo artístico es una cosa personal que tiene que ver con el desarrollo de uno como persona. Entonces, no sé, no es algo que me quite el sueño ni para bien ni para mal. Me parece que está ahí como muchas otras herramientas, pero centrar toda mi creación o todo lo que hago en esa herramienta me parece que no es lo que yo personalmente estoy buscando. Tampoco mm. podría descalificar a alguien que hace todo así, allá él. Pero a mí personalmente no me vuelve loco. ¿Cuál podríamos definir que es tu nuevo desafío? Eh, bueno, mi desafío viene como cada vez trato de planteármelos más a corto plazo, porque si no, uno se empieza a frustrar cuando tiene muchas expectativas de algo, entonces prefiero ir paso a paso y ahora estoy centrado en la música que estoy haciendo con Pablo Mellado, que es mi colega que era de Bipolar. Estoy haciendo bastante música con Jorge González de nuevo, que está muy embalado. Estoy haciendo música solo. Mi objetivo es ojalá pudiera sacar un disco al año, ojalá hacerlo en vinilo. Me interesa más
hacer, digo en vinilo o en formato físico, porque me he dado cuenta que cuando la música es demasiado gratis o demasiado así regalada o demasiado digital, todo, la gente no la escucha, no la valora al final. Entonces, cuando tienes un formato físico, la gente va y pone el disco, lo conserva, lo guarda. Entonces hay un cierto cariño con el objeto que se me hace interesante. Me gustaría poder seguir haciendo más discos. Eso es todo lo que de momento. Y ojalá poder tocar más seguido. Lo que pasa es que últimamente está más fácil para los DJ que para los músicos. Como que la gente no, como que hay un dejo como de que les da todo lo mismo, o sea, como que uno saca un libro y el comentario más profundo que te hacen, oye, qué bonito el rojo de la carátula, ¿cachai? Entonces son muy pocos los que te hablan al interior, yo creo que ni leen al final, la gente, hay como una suerte como de pasotismo que no sé si es muy bueno, pero, pero a partir de ahí, claro, me gustaría poder seguir tocando más. No solo música de baile, sino que también todas las instancias que son como que me gusta mucho hacer crossover con otras disciplinas, por ejemplo, hacer música para performance o para obras de teatro, o qué sé yo, para un cómics, se puede hacer, que estábamos haciendo con Carto cuando, bueno, que en paz descanse el querido, pero la música aplicada para ciertas cosas me llama mucho la atención y me interesa seguir desarrollando ese lado. Así que hay varios proyectos que están ahí en desarrollo, pero nunca me ha gustado mucho hablar de las cosas hasta que no están listas. Claro, Poco, claro. poco eso. Eh, una frase para el cierre. Regálame una frase que a ti te resuene, que a ti te haga sentido. Chuta, qué difícil. Mm. ¿Qué frase podría decir? ¿No? Qué complicado. Que te Me identifique, pillaste atrás, que, mano. y que así se Eh, la entrevistan. No, está bueno, está bueno. Una frase. Este, ¿Qué podría decir? Qué complicado. Eh, no sé, pa'lante como los de Talagante, no sé, qué decirte. No, no sé, me has pillado con la mano. No, pero Ojalá. bien, bien. Napo, tus datos, importantes, a dónde te pueden encontrar, ubicar y todo. Tengo una página web que ahí está todo, porque en la página web están los links a todas mis redes sociales, a mi Bandcamp, a mi Instagram, al Facebook, a todo, que es www.f600.cl, 600 Súper, con número. súper. Ahí entran ahí y ahí pueden pillar todos los links. No la he actualizado, pero la voy a actualizar pronto y ya te enviaré el link para poder comprar Sí, esto sí, sí, sí. online. Los pay Sí. envíos fuera de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, Así que ok, ok. felices, Muchas felices. gracias, amigo mío. Se nos acabó el tiempo, pero para mí es un honor haberte entrevistado. Mis entrevistas son medio extrañas porque mucha gente me dice, oye, pero no le preguntáis de la historia. Sí pregunto, pero eso ya lo han hecho 20 veces. Me interesa a veces más el creador en su síntesis, lo que significa, y su experiencia en que están y todo, para que no sea una especie No, como de... claro, es una entrevista entretenida hablar contigo, pues es como cuando nos encontramos por ahí y estamos hablando, es un poco lo mismo, que al final eso lo hace más enriquecedor, que sea más espontáneo, sino, Claro, aparte, como dices tú, compren el libro y si quieren saber más de la historia, aquí. ahí. Perfecto. Gracias, amigo mío. Y mil Ya te iremos bendiciones, a ver muchas allá, ¿eh? gracias. Ya, Que pues, estés ya, muy bien. bacán. Bacán. Mil bendiciones, amigo. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, querido. Un abrazo. Gracias.